buenísima y me ayudó un montón. Eso, bueno. Ahí está, un aplauso para Puedo impulsar la voz. Bueno, Ezequiel Faura, Reina Frankel, gracias. Bueno, la idea es como que puedan contarnos un poco cómo nació esta idea de los agravios, de dónde surge. Si bien dijiste como que el texto es de Darío Levin, pero bueno, de dónde surge la idea, cómo se fue desarrollando. Bueno, nosotros somos pareja, somos compañeros de vida, y en la pandemia estábamos esperando a una hija, Chabela, y bueno, con mucha incertidumbre de qué iba a pasar todo, pero en el teatro era como esa sensación de que nunca más íbamos a volver al teatro y que nunca más íbamos a poder estar con gente. Sí, en un avión, pero no en un teatro. Entonces, bueno, le escribimos a Darío, que también es director de otra obra que yo tengo, y le dijimos, tenemos ganas de hacer una obra que se pueda hacer en cualquier lado, sin importar si vamos a estar al aire libre, si hay dos personas, si la podemos hacer con 4 y después hacer otra función más tarde, grupos familiares. Bueno, y ahí le contamos un poco. ¿Querés contar vos? Dale. Yo tengo una casa de un tío abuelo en un pueblo que se llama La Violeta, que queda camino a Ramallo, en el puente de Ramallo. Es un pueblito muy chiquito, de unas 6 cuadras por 12. Y en La Violeta, bueno, ahí me crié mucho de ir mucho allá, no me crié allá, me crié acá en zona norte, pero muchos años viajamos a este pueblo y es como un recuerdo familiar muy grande de ir a visitar a este tío abuelo, que él era sordomudo. Imagínense, en un pueblo tan pequeño, un sordomudo es como un personaje, era el Mudito, ¿no? Todo el mundo lo conocía por el Mudito, soy el sobrino del Mudito. Y bueno, hay personajes dentro del pueblo que siempre me recuerdo con mucho cariño. El Cookie es uno de ellos, es el personaje que yo hago, no es su vida la que contamos, pero sí que lo tomamos como inspiración. La Bibi es una mujer que vive en el campo, son 3 mujeres, 3 generaciones, la Bibi, su mamá y su abuela, que se dedican al campo, tienen millones de hectáreas y ellas 3 cosechan, tienen chanchos, hacen vida de campo y son mujeres muy fuertes, y fueron estos 2 personajes, el Cookie y la Bibi, inspiradores como puntapié para contar una historia. Bueno, como estaba por venir Chabela, que es nuestra hija, Darío un poco había tenido como el delirio de que la bebé esté en escena, digamos, ¿no? Ese sería como a él le gustaba que esté la mecha, digamos. Claro, aparte del proyecto este que sea fácil de transportar y que sea posible hacer en cualquier lado, era bueno que podamos hacer teatro con la nena también. Claro, entonces él se le ocurrió que este personaje de la mecha, que hoy lo contamos como un personaje ficticio que no está, él se imaginó que podamos decir estos monólogos pasándonos a la nena, ¿no? Cosa que jamás iba a suceder porque estábamos amamantando, porque en los ensayos con ella era en un techo tomando la teta y sacarla era imposible. Entonces fue una locura hermosa que después fue mutando y la mecha, este personaje Mecha fue siendo representada desde otro lugar, desde una construcción más desde el público, no tan real de la Mecha, porque después también iba a crecer y íbamos a hacer un adolescente pasando, y ya no iba a funcionar. Así que mutó, nos dimos cuenta que no era una locura, y mutó, bueno, a que estemos nosotros 2 en escena, que ella se quede con sus abuelos cuando hacemos función y demás. Así que un poco viene eso, de estos personajes que son de los pueblos, que uno los reconoce fácilmente. El Cookie era muy fanático vivía rodeado de perros, le encantaba el Chupi, siempre muy fanático de jugar a la lotería, era como, te lo cruzabas al Cookie y el Cookie decía, che, ¿tenés un numerito para decirme? Y era para jugarlo, como la imagen de la única estación de servicio en este pueblo, que ahí sucede todo, el club social del pueblo, que es el corazón del pueblo, ¿no? Donde todo pasa ahí, desde los campeonatos de fútbol, desde los bailes, desde las peñas, desde hasta decisiones del pueblo, ¿no? De la comisión agraria se junta en el club a tomar las decisiones de cuánto van a ser los impuestos, que todo sucede en el club del pueblo. Entonces fueron muchas imágenes que le transmitimos a Darío
Y a partir de todas esas imágenes que le contamos, él escribió esta historia. La dramaturgia, si bien estos personajes existen, digo, es una ficción. El Cookie no es niñero, la Bibi no tiene hija. Entonces, él pudo construir este relato a partir de estas imágenes. Bueno, no, y un poco, no sé, las decisiones musicales que hay como dentro de la obra, ¿no? Como con esto de que no hay como instrumentos típicos, folclóricos, sino que hay una reelaboración. Bueno, también un poco esto de salirnos como del escenario teatral, de las luces, o sea, como romper un poco con los esquemas, y la idea de Darío era como volver un poco a recuperar esta cosa de los juglares, que eran los que contaban las historias y iban por los pueblos, e esta cosa también de la obra de narrar, y que toda la construcción de las imágenes esté puesta en el público, digamos, nosotros casi ni hay acciones, digamos. Entonces un poco también esta idea de poder hacer el teatro en cualquier lado por la pandemia, bueno, a él se le ocurrió, bueno, hagan la música en vivo, ni necesitamos un parlante, ni necesitamos nada, o sea que como volver un poco a la esencia de la actuación. Que bueno, nosotros que venimos más del teatro independiente hay como toda una estructura que sostener, ¿no? Hay que pagar prensa, hay que pagar vestuario, hay que hacer todo un montón de cosas. Bueno, hacer una obra que sea muy fácil de trasladar y que esté el foco puesto en la actuación y en la transmisión del texto. Bueno, y Darío planteó un poco esto de los instrumentos, y bueno, y que él no toque un bombo, sino que toque la tabla de lavar, que es una washboard, como también poder corrernos. La guitarra es más la imagen del campo, ¿no? Y qué sé yo, pero bueno, también llevar como la historia que también pueda ser universal, no solo representar. Sí, o por ahí corrernos de los estereotipos, ¿no? Del Claro. operado, como bueno, es campo, tiene que ser un bombo legüero, la guitarra criolla, como esta idea de que el instrumento cuente también, ¿no? Que sirva para contar y no tanto para la representación de lo que uno espera de es una historia de campo. Entonces, eso, por eso también esta idea de una alfombra, la vestuarista y diseñadora de utilería y demás, de escenografía, se le ocurrió con esta idea de que, bueno, como va a haber instrumentos, una alfombra tipo un amplague, como esto de la alfombra del amplague y los músicos tocando, un recorte del campo, ¿no? Como ya que no tenemos nada, una obra vacía de efectos, digo, bueno, que la obra vista y que ustedes también cambió mucho la dirección a partir de que apareció la alfombra. El director nos planteó como, bueno, ¿para qué? Cuando la planteamos no estaba la alfombra, la escenógrafa tuvo la idea, la propuso, la hizo. Cuando apareció la alfombra cambió todo en el sentido de que ustedes no se pueden bajar de esta isla ahora, como es el mundillo interno de ustedes sucede ahí. Y fue realmente un hallazgo hermoso también este planteo de el todo por la parte, ¿no? La parte por el todo, perdón, ¿no? Como este recorte más el texto termina de completar la imagen de lo que queremos contar, o por lo menos es lo que tratamos de hacer. Bueno, siempre muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna vez hicieron en la Violeta? En la Violeta no, estuvimos en La Pampa, en Santa Rosa y en General Pico hace 1 año y medio, y le hicimos al aire libre por primera vez. Hacía 50 grados de sensación térmica y bueno, fue toda una experiencia muy hermosa porque se escuchaba el audio del campo y se escuchaba la gallina del vecino, o sea, como, bueno, había una tranquera porque era un lugar muy... Pero bueno, todavía nunca fuimos para esa zona. No, ya iremos. Hola, Marcela. Pensaba en esto de jugar con los estereotipos y también darnos vuelta, y lo de la isla funciona buenísimo. Yo no vi otra cosa que ustedes, imaginé todo lo demás, está muy bien montada. Pero pensaba, por ejemplo, que en el caso de tu personaje, es más frecuente, para los que estudiamos actores sociales agrarios, encontrar mujeres que hacen lo que hace tu personaje, ¿no? El tuyo no, como ocupación. Si fueran una pareja, no sería tan extraño que si ella trabajara para afuera en una cosecha, vos te quedaras cuidando a la chica. No sé, yo no hago mucho con Pedro Martín, vos podés hablar yo hablo más pensando fuera de La Pampa, pero me parece interesante la propuesta, además de llamarlo niñera, ¿no? En ningún momento dijiste niñero.
allá de la inspiración en la historia de tu familia en La Violeta, respecto de cómo son estas relaciones sociales más o menos más típicas, o que uno puede estereotipar, pampeanas, argentinas, y que un poco se comen a todo el campo, porque la heterogeneidad del campo es gigante, pero vemos esto y todos entendemos que hablamos del campo argentino. Bueno, si hubo o no algo, si el escritor también lo navegó, ¿no? Yo creo que sí, que, o sea, en realidad Darío planteó un poco, hablamos mucho sobre esta ambigüedad o esta cosa de, che, él gusta de ella, pero entonces ella le dice maricón, pero ¿qué significa? O sea, como que hubo mucho de hablar sobre el tema porque Darío lo había escrito, y también un poco del rol que planteabas vos de la niñera y de este lugar como poco frecuente. Yo creo que es una decisión de Darío muy fuerte, digamos, él es parte del colectivo LGTB, digamos, y a él le interesa mucho, tiene un espectáculo que se llama La Aurora también, que habla mucho de este tema, ¿no? Es una travesti que tiene un hijo, roba un hijo y después, bueno, no, es una historia hermosa, pero él tiene como una impronta con eso, y él quería como poder generar estas preguntas y poder decir, che, ¿qué hace por ahí el gay del pueblo? ¿O qué pasa con la persona que se muestra? ¿O qué lugar ocupa? ¿O cómo lo ven? ¿O cómo se relaciona? O sea, como que él generó un montón de preguntas cuando lo charlamos, y estaba bueno para nosotros también generar esa ambigüedad, ¿no? Y no decirlo todo el tiempo y no remarcarlo, sino generar preguntas por ahí. No, porque además digo, plantearon también una escena, o un vínculo en realidad, que a pesar de los conflictos que son más bien personales, no me la imagino frecuente, porque en general las diversidades de género en espacios pequeños, no necesariamente rurales, pero sí pueblos chicos, no se muestran, ¿no? O sea, esa gente sufre mucho. Y acá había como una cuestión de cuidado de esa diferencia, muy interesante también, porque me parece que es pedagógica, que tiene una impronta de transmisión hacia el otro, es el niñero y puedes entender lo que quieras. Una niñera, punto. Exacto. Trabaja de niñera y se llama Publi. Y que hace cosas de hombre de campo, que va al club con los muchachos. Porque la forma no la quiere perder, porque el rol lo conoce. Totalmente. Pero bueno, también tiene su deseo por la gran ciudad. ¿No? Digo, ahí juegan con estereotipos y está clarísimo. Pero está bueno plantear, digo, recién ahora, por ejemplo, los que estudiamos actores rurales, sabemos que hay equipos que empiezan a investigar la diversidad en la ruralidad. Es re difícil de vivir y de abordar. Sí. Así que me parece un planteo súper innovador. Gracias. Y ojalá lo vean, hubiéramos tenido que traer estudiantes, Martín. Intentamos. Hoy fue el Yo casting. porque no tengo materia este cuatrimestre, pero Yo tampoco. vos tampoco. Pero está bueno eso también, poder transmitir. Y que al principio me pareció, perdón que estoy rehablando, pero al principio me pareció que la idea de agravio, así como dolorosa y lacerante, suavizaba el conflicto. Después me di cuenta que no, otra vez me volví a quedar con que el agravio era bien punzante. Sí. Él también hizo como todo un planteo sobre, la obra se llama Los Agravios, pequeño drama de pueblo chico, ¿no? O sea, es un dramita, digamos, ¿no? Le llegó borracho, ella le dice, andate a tu casa, sos un maricón, y eso genera en cada uno un mundo de enojos y de sensaciones que, bueno, que hay que ir como elaborando en lo personal para poder después pedirse disculpas, por lo que cuesta pedir disculpas, ¿no? Entonces, bueno, él también hizo ese planteo, ¿no? ¿Cómo son los dramas, cómo son los agravios en un pueblo? ¿Qué hacemos con esas cosas en los pueblos? Sí, o cómo también se expresan los sentimientos, ¿no? En los pueblos, como esto del orgullo, del enojo, de demostrar algo que muchas veces por ahí no somos, que no digo que no pase acá, pero digo que a veces el hablar de un sentimiento en un pueblo pequeño, en donde todos saben de todo, es más difícil, ¿no? El poder expresarse. La individualidad es difícil también. Totalmente. ¿Y qué devolución tuvieron cuando le hicieron ahí en La Pampa? ¿Qué pasó? Del público, ¿no?
Rosa. Venezolana. Sí. Entonces En General Pico. sí, en General Pico. En General Pico la gente, siento, en General Pico todos nos hablaron de muchas imágenes como sí, como las imágenes que vemos son re de lo que sucede acá, ¿sí? En el pueblo este, de acá tenemos el club, como que se sentían identificados. Bueno, también esto que sucedió, ese audio que está al comienzo, que son unas gallinas justo al lado, era un bar cultural que hicimos en un patio y tenían gallinas. Y como que algo del audio, los gallos respondían al audio, así entraban en la frecuencia que él estaría diciendo y nos respondía, una cosa sonaba de fondo, como que había cosas muy interesantes y ellos nos hablaban de eso, de la identificación con las imágenes, como que los reveían el borrachín del pueblo, el campeonato acá en el club, como que las imágenes eran fuertes para ellos, como sentían propia. Después hay algo de la historia que, esto que dice, ¿no? Que por ahí les decía, pero no es tan frecuente que haya un niñero, como bueno, por ahí es la teatralidad, ¿no? También el buscar correrse de lo esperado, la incomodidad de este personaje que es ambiguo, ¿quién es? Porque sí hace cosas de hombre, de campo, ¿no? Pero no trabaja en el campo, no es un hombre fuerte que encara la vida, es niñera, entonces eso como que también llamaba la atención y gustó un montón. Por ahí Santa Rosa sí es más capital y bueno, la diversidad de pensamiento. Yo creo que también pasó algo con la teatralidad, que es un poco el planteo de esta obra, y es que propone una nueva forma digamos, otra forma de actuar que no es por ahí esta cosa como del actor dándolo todo y qué sé yo, y una cosa más interna y bueno, y en Santa Rosa que hay mucha cultura teatrera, había como una cosa muy interesante en fascinación, decir, che, qué bueno esta otra forma de actuar, ir a lo simple, volver a las imágenes y a lo interno, ¿no? Como desde una actuación más de adentro hacia afuera y no esta cosa como más de la histriónica y de que el texto sea la base del trabajo que tenemos. Yo pensaba, perdón, yo la vi un montón de veces, la verdad. No, pero hay algo que como que nunca lo terminé de cachar y con lo que dijiste vos antes se me conectó. Hay algo más pedagógico, además de como de los roles o de los estereotipos, como traer a la ternura a la escena como política en un momento en el que hay tanta violencia y tan, no sé, como hablar de la ternura y que algo tan sencillo como el orgullo se corra de lado y no sé, como que también es pedagógico, no sé, como algo tan sencillo como, no sé, eso. Nada. Sí, y con el poder decir, me parece que eso es interesante. No, yo les quería preguntar, la primera vez que la representaron fue ya cuando no estábamos en pandemia, entiendo que el proceso creativo lleva Sí. tiempo, ya fue, no fue, digamos, todavía con... No fue. O sea, hace 3 años que ya la estamos haciendo. Y, Pero sí, bueno, gente con barbijo había protocolo, todavía no. Sí, la hicimos, o sea, Darío vive en la Patagonia, entonces en la comarca andina, entonces vino a Buenos Aires, hicimos primero por Zoom con la bebé, bueno, fue un tema, yo puérpera, no podía mucho, entonces dije, prefiero ensayar sin la bebé. Y bueno, después él vino a Buenos Aires, hicimos ensayos, conseguí. Lo interesante es que siempre teníamos que tener una niñera para que había que trabajar ese tema, así que bueno, después ahí se sumó Coti, y bueno, eso, hicimos un trabajo con Darío de que él venga y después nosotros fuimos a terminar la obra en la Patagonia y bueno, la estrenamos en abril de hace 2 años, no me acuerdo los números, el 2023. Y bueno, hicimos una gran temporada y bueno, ahora estamos haciendo este planteo también hicimos el proyecto de mecenazgo. También es una idea, digamos, un planteo de poder mover el teatro en otros espacios y no se vuelve como muy cerrado el ambiente del teatro independiente, se vuelve, no, bueno, invita a tus amigos del taller de teatro y bueno, y todo el mundillo de la actuación y bueno, y nos parecía interesante como ir como hacia otros lugares y bueno, y ser nosotros los que... También hay algo de como una filosofía del director que él vive en Lago Puelo, también no deja de ser un pueblo, ¿no? Y
ellos montaron una sala de teatro en lo que era una maderera que la acondicionaron para hacer teatro. Y sucede esto, en un pueblo como Lago Pueblo, que no hay tampoco tantos espectadores. Entonces, ellos escribieron todo un manifiesto, eso, gracias, sobre teatro casero. El teatro casero es, ellos empezaron haciendo funciones cuando no tenían el espacio en su casa, utilizando el espacio casa como escenografía. Entonces, actuaban en la cocina, usaban la cocina como cocina, y la gente estaba sentada contra las paredes. Y lo interesante es esto de hacer funciones para poca gente, ¿no? Entonces por ahí tenían 11 espectadores. Y decía, no sé, hoy hicimos 3 funciones. Y eso tiene entrenamiento actoral, hacer 3 funciones seguidas. Y siempre las funciones estaban llenas. Me decían, no, llenamos 3 funciones. Entonces, wow, con lo que cuesta llenar una función. Pero claro, lo interesante de esto, como hay poco público, pensaron en hacer teatro para poca gente. Y parte de los agravios tiene esto, de nosotros hacemos funciones en nuestra casa también, y las hacemos para 12, 15 personas, y se llena. Entonces, es un hermoso entrenamiento y esto de lo íntimo, ¿no? De lo que hoy se puso también bastante intimista. Digo, ¿no? Ni bien llegaron, todos como ocupan el espacio del atrás, ¿no? Y la invitación a, que nos sientan cerquita, que te esté mirando, como sucede, que ponen una sala, hemos hecho para más personas, y sucede mucho, ¿no? Que el espectador de la fila 30, si apenas lo veo, pero los de acá es un diálogo con el público, ¿no? Y ustedes cuando hacemos un texto, hay una evolución. Nosotros cuando estamos como espectadores, yo te lo digo, no, andá derechito para tu casa. ¿No? Hay una evolución que la vivimos también y nos nutre para la actuación, digo, eso es hermoso también, pensar en un teatro más íntimo, más pequeño, ¿no? Y esto, desde la sensación de llenar la función, es interesante eso también. Otras formas de hacer teatro, en estos tiempos donde cuesta un montón llevar público al teatro. El teatro pasó a ser un privilegio en el sentido de, hoy lo que importa es comer, y el teatro es como, bueno, un gustito que me doy cada tanto. Entonces, seguir resistiendo es parte de encontrar estas nuevas formas de crear. Y van a distintos escenarios, digamos. Sí, fuimos a escuelas públicas. Sí, este año y el año pasado nos presentamos en el Festival Regional de Teatro Independiente que se organiza en la provincia de Buenos Aires, que lo organiza el CPTI, que también depende del INT. El año pasado quedamos como suplentes, digamos, casi en segundo lugar, y este año nos dieron una mención para Darío en dramaturgia y en dirección, o sea, como que la obra también el Argentores le dio una mención a Darío por el texto, o sea, tiene esos... El texto se publicó también, el Instituto Nacional de Teatro INT publicó la obra en una versión de obras breves, en un libro que está disponible para bajar, para trabajarlo, para usarlo. Sí, como que tuvo una hermosa repercusión también todo lo que fue sucediendo, y esto, hicimos la obra para adolescentes, que también decíamos, bueno, es una obra con tan poco acción, adolescentes, y estuvo buenísimo, la verdad que no... ¿No llegó Coti? ¿Querés decir la profesora? ¿No llegó ella? Docente también acá de La teatro. escuela del conurbano. Una escuela que está en Urlingan, que es una escuela secundaria especializada en arte, de modalidad de artes visuales y de teatro, y los invité a que fueran a hacer la función en el marco del cumpleaños de la escuela y además en el marco de la semana de la ESI, entonces como fue muy interesante lo que se generó con todos los pibis, además de el silencio que había, Sí. como que no suele suceder a veces, pero digo, como había un silencio como muy importante, había como mucha atención puesta, y las reflexiones que surgieron, ¿no? Digo, como después se llevaron como todo este material a los salones, estuvieron trabajando, siguieron investigando, bueno, nada. Sí, se abrió. Y le hicimos en el comedor de la escuela, ¿no? Claro, la escuela tiene un salón, es el eso quería decir, comedor. un poco todo el laburo de ustedes con los instrumentos y la puesta, y el tuyo, que no se ve, pero se oye. Yo no vi el aula en ningún momento, no sé qué le pasó al resto, pero yo no vi el aula en el que estábamos. Yo vi, en mi cabeza pasó la película de lo que contaban. Entonces está muy bien montada. Bueno, nosotros venimos del mundo del clown, que es
un lenguaje, digamos, dentro del teatro que tiene que ver más con el humor, más con la comedia física, ¿no? Venimos del mundo pues no del payaso por ahí tan tradicional, sino que somos más del mundo del teatro y del clown. Y bueno, Darío también, después fuimos tratando de hacer siempre otras cosas para crecer en la actuación. Pero bueno, eso está en la esencia de la actuación, por eso esto que decía Ezequiel, de la comunicación, de romper con la cuarta pared y de poder tomar lo que al público le pasa y que eso nos genere también un material, es parte del trabajo que hacemos en esta obra y en todas las que hacemos, ¿no? Por ahí no es el humor o la improvisación parte de este espectáculo, o sea, no podemos improvisar, tener salidas de, mirá lo que dijo este, lo agarramos como hace el clown, pero sí que hay algo de esto que les pasa a ustedes que todo el tiempo nos llega y de la emoción o o después de tener este espacio de charla que nos pasó con los adolescentes, de que por ejemplo no sé, creo que eran de 4º año, ¿y qué significa que la Bibi quería 2 cosas? ¿Qué quería decir? Como que se había quedado ¿qué significó 2 cosas? O después fuimos a un festival en Moreno. Bueno, ¿qué significó para vos? Le recontra Claro, no, le dijimos y ella me quedé pensando. Después fuimos a un festival de Moreno, tercer cordón del conurbano, el Trujuy, a un festival de teatro independiente que se hacía adentro de una iglesia. Fue lo más bizarro que vimos en nuestra vida, hacer teatro con la cruz ahí al costado, no entendíamos bien qué, pero bueno, fue todo un hecho teatral con adolescentes también, y una nos dijo después en la charla, yo no entendía, o sí entendía, si iban al pasado, al presente, contaban, iban para atrás, y yo decía, me estoy comiendo alguna parte, o sea, como que estaba preocupada por el tiempo de la obra, y digo, bueno, justamente pasa esto, recuerdan el agravio, vuelven al presente, bueno, había como todo este ida y vuelta, y ella la había perturbado eso, digamos, como... Hay muchas adolescencias que nunca habían visto teatro, entonces también aprender un código, ¿no? Hoy la era de los celulares, digo, entrar a una sala y por un rato apagar el celular, ya es todo un logro, y por 45 minutos los adolescentes puedan silenciar y no ver el celular, y no me acuerdo si alguien dijo como termina la función y todos, no, pero eso, como lo vemos que estaban ahí enganchados, siguiendo la historia. ¿Alguna pregunta más? No, yo por un lado me parece que está buenísimo que ustedes decían esto que de venir, o sea, la forma de teatro y cómo lo piensan el teatro, digamos, es una forma de centrar, que ustedes están saliendo, digamos, de una forma clásica, entre comillas, digamos, y que también que estén acá, digamos, nosotros también creo que la temática rural es una temática que también para nuestra carrera particularmente es una temática que es interesante que usted haya traído la temática rural, porque es una temática que también estamos, digamos, que siempre de lo que uno se forma en la sociología es como que la ruralidad queda siempre en un resabios, en un costado, digamos, por la propia característica histórica de nuestra carrera. Entonces, celebro esa doble, digamos, ese doble incluso que para ustedes sean de centrarse y para nosotros también, digamos, para nosotros, para la carrera, también es de centrarse porque es una temática que de hecho nosotros cuando esto en nuestra cursada y demás, es también un poco salir de la mirada urbana, de la mirada digamos, si bien yo soy de un pueblo, de una ciudad chica, Azul, la provincia de Buenos Aires, pero de todos modos uno está imbuido y la propia lectura. Entonces me parece que eso celebro, digamos, que la hayan traído, y si la traen de vuelta me parece que también está buenísimo. Y después me parece esto que en la obra que recién lo decían, que hay como varios territorios, digamos, imaginarios y no, digamos, territorio en el cual transcurre ese pedacito de pasto, pero también hablan de la ciudad, del proyecto de ciudad, hablan del pasado, como que hay varios territorios que están ahí cruzándose, y me pareció que también está bien logrado, y esa interpelación creo que tiene que ver con esas miradas que ustedes hacen al público buscando ojos, digamos, como que esa interpelación es porque están mirando ahí, es una mirada que sin duda que interpela, así que nada, me parece que muy buena estuvo la obra. Felicitaciones. Gracias. Es lindo esto que dices porque a veces cuando yo voy a la Violeta y digo que hago teatro, se imaginan que soy famoso. Hice teatro y es la contraimagen, ¿no? De ellos de la ciudad, como, pero ¿cómo? ¿Y de qué trabajás? Como, de teatro. Es como,
debe ser famoso, y en la tele hace teatro como esa lógica de que lo único que existe es la tele, ¿no? Imagínate que ahí no sé si hubo obras de teatro en la Violeta alguna vez. Varias veces hemos llevado espectáculos infantiles y salíamos en auto con un megáfono a decir 4 de la tarde, función en la plaza, la única plaza que hay, y dábamos una vuelta y íbamos a la plaza y empezaban a caer, pero en malones de allá, se corría la voz, como venían con las sillas, todo, y se armaba un ruedo increíble, y te decían, y la van a repetir mañana, y mañana, ¿cuándo la vuelven a hacer? Como, no importaba si era lo mismo, pero una necesidad de algo diferente que era hermoso. Me acuerdo más de chico también ir a la Violeta y me habían montado una carpa de circo, y estuvieron una semana en un pueblo que no hay tantos niños, porque no es una escuela, como que ni bien termina la secundaria se van o a estudiar a Rosario o Ramallo, y el circo estuvo toda esa semana, y todas las semanas fui parte también de ir todos los días al circo a ver el mismo espectáculo, y íbamos todos los niños que tenemos la imagen de ir con la misma fuerza, con la misma asombro, como si hubiésemos visto el espectáculo por primera vez todos los días. Como la familia Podestá, que la gente iba a ver la obra de teatro 50 veces, no sabían el final, le buchoneaban los textos, todo, pero hay algo de esta cosa viva, de que no tiene la tele, ¿no? Que el teatro tiene esta cosa de fragilidad, o de que está pasando ahora, de que, uy, esa respiración, ese momento presente, esa risa, esa emoción que es única. Entonces la gente a veces quiere verlo, volver a pasar por el cuerpo un montón de veces. Bueno, eso. ¿Oti, querés algo más? No, les agradecemos mucho que hemos traído. Le íbamos a realizar el primer trimestre y justo no me acuerdo qué evento de contexto que La dirección de Cristina y el barrio tomado. Sí. Esa no la vimos venir. No, y además, bueno, las cuestiones burocráticas de la facultad que decía, bueno, cuando publicamos el flyer, cuando va a estar, y no, pues sí, digo, esas cosas que tienen que ver con la dinámica de la carrera. No, para nosotros también hay una parte burocrática de tenemos un tiempo para rendir el subsidio, entonces que no se corra más, como, pero sabemos que el fin es que este encuentro suceda, y me parece que está buenísimo y que puede ser un puntapié a que se repita. Sí, claro, pensemos para el próximo cuatrimestre por ahí darle en el marco de las materias, lo organizamos por ahí de otro modo. Sí, estaría buenísimo. También el día, ¿no? Cuando el miércoles estuvo la marcha, dijimos, no, otra vez, no, por favor que caiga eso, porque no. Lo pensé también. Sí, también. Bueno, muchas gracias a Sofía.